Hay lugares de los que una persona sale, pero no se va del todo. No hablo de recuerdos. Hablo de registros. De nombres que regresan a listados nocturnos. De camas que vuelven a figurar ocupadas. De monitores que detectan sueño donde ya no debería haber nadie. En la clínica Somnus, algunos pacientes recibieron el alta. Firmaron formularios. Se marcharon por la puerta principal. Siguieron con sus vidas. Y sin embargo, años después, su nombre seguía apareciendo en la observación del turno noche, como si una parte de ellos hubiera permanecido acostada en el mismo cuarto. Soy el cronista, y esto es Desde el Umbral. Cruza el límite donde todo comienza. En el archivo Umbral 028, conocimos el caso de Inés Valdivia, paciente ingresada en la antigua clínica Somnus por episodios de desorientación al despertar. Inés afirmaba abrir los ojos en habitaciones que no existían en el plano real de la clínica. Hablaba de una ventana donde no había ventana, de una segunda cama que no figuraba en su cuarto, y de un hombre sentado junto a ella, como si la estuviera esperando desde antes de que conciliara el sueño. Las cámaras mostraban que nunca abandonaba su habitación. Pero el expediente empezó a llenarse de errores demasiado precisos para seguir llamándolos simples confusiones. Una cama desplazada unos centímetros. Una marca de vaso sin vaso. Una firma térmica con forma de cama donde no debía haber nada. Al final del archivo apareció la pista más grave: pacientes dados de alta seguían figurando años después en monitoreos nocturnos. Ese ya no era el problema de una sola mujer. Era el problema de una clínica que parecía negarse a soltar a quienes habían dormido dentro de ella. La doctora Eliana Rivas pidió acceso completo al archivo de observación automatizada de Somnus. Lo que encontró no era una lista caótica de errores administrativos. Era un patrón. Nombres repetidos durante años. Algunos pacientes aparecían en planillas mucho después del alta. Otros volvían a figurar solo en noches específicas. Siempre de madrugada. Siempre en el ala 2. Siempre con observaciones breves y extrañas. Movimiento ocular no sincronizado. Respuesta a presencia lateral. Despertar parcial no consolidado. Esas observaciones no se parecían a una firma humana repetida por descuido. Sonaban como notas de una vigilancia que continuó incluso cuando ya no había personal suficiente para escribirlas. Entre todos los nombres repetidos, uno llamó la atención de Eliana por una razón simple: Martín Requena figuraba como dado de alta 7 años antes del cierre de la clínica. Y sin embargo, su nombre aparecía en registros nocturnos con regularidad hasta 6 meses después del supuesto abandono total del edificio. Eliana logró localizarlo. Vivía en otra ciudad. Tenía una librería pequeña y una vida en apariencia estable. Aceptó hablar solo cuando oyó el nombre Somnus. Su reacción no fue de nostalgia. Fue de agotamiento viejo. Como si llevara años intentando no volver mentalmente a ese lugar. Martín dijo que desde su alta nunca había dejado de tener una sensación concreta al despertar. Que alguien, durante la noche, se había quedado dormido en su lugar y él solo venía a reemplazarlo al amanecer. Martín no describía monstruos ni pesadillas espectaculares. Describía una incomodidad insistente. A veces despertaba en su cama de la librería con la certeza física de haber extendido el brazo en otra dirección durante la noche. Otras veces abría los ojos buscando una lámpara de clínica en lugar de la ventana de su dormitorio. Durante años creyó que se trataba de memoria muscular, residuos de internación, una mala costumbre del cuerpo. Hasta que una madrugada encontró en su mesita de noche una pulsera de identificación hospitalaria. Vieja. Amarillenta. Con su nombre completo y un número de habitación, 2A11. Martín juró no haber conservado nada de la clínica. La rompió esa misma mañana. Pero cuando Eliana revisó los archivos de Somnus, la habitación 2A11 no figuraba en el plano final. Igual que ocurría con algunos cuartos descritos por Inés. Otra habitación ausente.
Otro espacio que parecía existir solo cuando alguien lo recordaba mal o demasiado bien. Eliana encontró después una serie de grabaciones de monitoreo del ala 2. Eran videos rudimentarios, en blanco y negro, con hora digital sobreimpresa. Muchas cintas estaban dañadas. Otras, incompletas. Pero en varias se repetía un fenómeno mínimo y profundamente inquietante, habitaciones vacías donde los monitores registraban actividad de sueño. Patrones compatibles con presencia humana dormida. Respiración lenta. Variaciones leves de saturación. Pequeñas oscilaciones cardíacas. Todo eso en cuartos donde no había nadie acostado. Como si el cuerpo se hubiera ido, pero el dormir siguiera ocurriendo allí. Eliana decidió pasar una madrugada completa en la clínica cerrada, acompañada solo por un técnico de mantenimiento llamado Sergio Almonte, último empleado en haber trabajado en el edificio antes de su clausura definitiva. Sergio no era médico, pero conocía los sonidos del lugar mejor que cualquiera. Apenas entraron al ala 2, dijo algo sin que nadie se lo preguntara. De noche, aquí no se siente que el edificio esté vacío. Se siente que está dormido. A la 1:48 encendieron un monitor auxiliar conectado a una habitación sin paciente. A la 02:03 comenzó a registrar respiración. A la 2:06, movimiento ocular. A la 2:11, una leve presión sobre el colchón vacío deformó la sábana. Nadie habló durante casi un minuto. No hacía falta. Los dos estaban viendo la misma imposibilidad. Esa misma noche, en el puesto de enfermería del ala 2, apareció una hoja de observación sobre la mesa central. No estaba allí una hora antes. El papel era viejo, amarillento, pero la tinta parecía recién asentada. Encabezado, turno noche/diagonal observación consolidada. Debajo, 4 nombres. 2 correspondían a pacientes históricos. Uno era Inés Valdivia. El cuarto dejó a Eliana inmóvil, Eliana Rivas. En la columna de observaciones, junto a su nombre, solo una frase, reconocimiento progresivo del cuarto propio. Eliana nunca había sido paciente de Somos. Al menos no según todo lo que recordaba de sí misma. Pero esa noche, por primera vez, la clínica empezó a responderle no como investigadora, sino como si la estuviera esperando. Entre los archivos del puesto de enfermería hallaron una cinta pequeña de dictado clínico, marcada solo con la fecha, 17 de agosto/diagonal 312. Al reproducirla, se oyó la voz de una enfermera leyendo observaciones en tono bajo, casi para no despertar a los pacientes. Mencionó a Inés. Mencionó a Martín. Mencionó a 2 nombres tachados. Y después se detuvo. En la cinta se escucha cómo baja el bolígrafo, gira hacia la habitación del fondo y dice, la doctora ya está adentro. Sergio y Eliana se miraron sin hablar. La cinta estaba fechada 8 años antes. Eliana aún no trabajaba allí. Y sin embargo, la siguiente voz que apareció era inconfundible. Su propia voz. Más joven. Más insegura. Diciendo, no encuentro la puerta para volver. Hasta ese momento, Eliana había intentado mantener el caso dentro del lenguaje clínico. Trastorno de percepción. Contagio sugestivo. Sistema de monitoreo defectuoso. Persistencia de rutina institucional. Pero después de la cinta, escribió una nota distinta a todas las anteriores. La clínica no retiene cuerpos. Retiene estados. La hipótesis era brutal. Somos no había tratado solo el sueño. Había rozado un estado intermedio entre dormir, percibir y seguir presente. Algunos pacientes eran dados de alta físicamente, pero algo de ello seguía registrándose en la clínica porque no había terminado de salir del ciclo observado allí. No seguían vivos adentro como fantasmas. Seguían dormidos de manera incompleta. Como si una parte de su despertar nunca hubiera llegado a consolidarse. Sergio recordó entonces un nombre que ya no aparecía en los planos finales del edificio, sala de consolidación. No era una habitación común. Según él, allí llevaban a pacientes con despertares inestables.
no para sedarlos, para verificar si estaban regresando por completo. El problema era que esa sala no figuraba en el ala 2 actual. Había sido absorbida, en papel, por 2 habitaciones menores. Pero al comparar las medidas del corredor, Eliana encontró la misma anomalía que había visto Vera Salcedo en el protocolo límite, una diferencia pequeña, física, molesta. El pasillo medía más de lo que debía. No lo bastante para alarmar a cualquiera. Sí lo suficiente para sugerir un espacio tragado por la arquitectura, pero no por la memoria del lugar. Poco antes del amanecer, mientras revisaban el último cuarto del ala 2, el monitor de una cama vacía mostró una elevación brusca de ritmo cardíaco. Después, una caída. Luego un patrón de sobresalto. Eliana giró hacia la cama sin colchón y, por un segundo, vio una hendidura en la sábana ausente. No como una aparición completa. Como el peso residual de alguien levantándose tarde. Entonces comprendió el corazón real de toda la saga. Los pacientes no estaban atrapados de una manera clásica. El lugar conservaba la forma en que despertaban. Conservaba la transición. El punto exacto entre seguir dormidos y volver. Y algunos nunca terminaron de cruzar del todo. En la clínica, el sueño no era un descanso. Era un pasaje. Y Somnus aprendió a registrar cuando ese pasaje quedaba abierto. A esta altura, el expediente ya no trata de una paciente con despertares anómalos. Trata de una clínica donde el alta médica no siempre significaba regreso completo. Una institución que siguió monitoreando a personas ausentes. Monitores que detectan sueño en camas vacías. Habitaciones borradas del plano. Cintas con voces que no deberían existir. Y una doctora que ahora figura en una hoja de observación del pasado como si el edificio ya supiera que iba a volver. En el próximo archivo vamos a entrar en la parte más profunda del caso. No en lo que la clínica registró. En lo que estaba intentando estudiar. Porque si algunos pacientes siguieron durmiendo después del alta, la pregunta final ya no es quién seguía allí. La pregunta es, ¿quién, exactamente, regresó a casa en su lugar? Yo fui el cronista, y esto fue desde el umbral. ¿Cuál es tu teoría? Si una clínica siguiera registrando tu sueño años después de haberte ido, ¿pensarías que el error está en el archivo o en la parte de ti que todavía no despierta? Si quieres que abramos el archivo umbral 030, suscríbete y acompáñame al siguiente umbral.